El poder de la creencia es un tema recurrente en muchas tradiciones espirituales y filosóficas. En el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, se nos dice, todas las cosas son posibles para el que cree. De manera similar, en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, leemos, con Dios todas las cosas son posibles. Estas declaraciones subrayan la capacidad infinita que posee el ser humano para trascender las limitaciones de la razón y los sentidos mediante la fe y la imaginación. Estas enseñanzas sugieren una equiparación entre Dios y el creyente, una noción radical que nos invita a reexaminar nuestra comprensión del poder y la posibilidad. Si creemos que solo somos hombres o mujeres limitados por nuestra percepción sensorial, estamos subestimando nuestro potencial. En cambio, al aceptar que podemos ir más allá de lo que nuestra razón dicta, nos abrimos a un mundo de posibilidades infinitas. La imaginación humana es el terreno donde todas las cosas existen antes de manifestarse en el mundo físico. Es de la imaginación de donde deriva nuestra capacidad de creer. Si decidimos ir más allá de los dictados de la razón, debemos recurrir a nuestra imaginación. Este concepto es fundamental. Todas las cosas ya existen en la imaginación y mediante la creencia, podemos hacerlas realidad. La fe, en este contexto, se entiende como la capacidad de asumir subjetivamente la realidad de nuestro deseo, incluso cuando nuestros sentidos y razón lo niegan. Esta idea se ilustra en la historia de una famosa actriz que atribuyó su suerte en un accidente automovilístico a un pequeño ícono de oro. Aunque el ícono en sí no tiene poder, su creencia en él fue lo que, en su mente, la salvó. Esta anécdota nos recuerda que la fe y la creencia, no los objetos externos, son las verdaderas fuentes de poder. El Salmo 115 describe los ídolos como obras de las manos de los hombres, incapaces de ver, oír, hablar o sentir. Aquellos que confían en ellos se vuelven tan inertes como los mismos ídolos. Esta crítica a la adoración de ídolos nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias creencias y en qué o quién las depositamos. La actriz que confiaba en su ícono de oro no comprendía que el verdadero poder residía en su propia creencia y no en el objeto en sí. Consideremos la vida cotidiana. Todos asumimos que nuestra casa estará en el mismo lugar cuando regresemos, que dormiremos en nuestra cama y despertaremos allí por la mañana. Estas creencias básicas no son cuestionadas porque nuestra razón y sentidos las confirman constantemente. Sin embargo, si extendemos este principio a áreas de nuestra vida donde deseamos cambios o mejoras, nos encontramos con la verdadera esencia de la fe. El autor y místico William Blake decía que una fuerte convicción de que una cosa es así, hace que sea así. Esta fuerte convicción es la fe en acción. Es la capacidad de asumir un deseo como ya cumplido, lo que mueve montañas, como se menciona en las Escrituras. Todo lo que existe en el mundo físico fue una vez una idea en la mente de alguien. Desde los edificios y vehículos hasta la ropa que vestimos, todo comenzó como un pensamiento o un deseo. El poeta Robert Frost señaló que los fundadores de Estados Unidos no esperaban que el tiempo hiciera realidad su visión de un país democrático, creían firmemente en esa visión y trabajaron para manifestarla. La capacidad de imaginar y creer en un resultado deseado es una poderosa herramienta. Al asumir que ya somos lo que deseamos ser, empezamos a atraer las circunstancias y recursos necesarios para hacer realidad esa visión. No necesitamos convencer a otros de nuestra visión, simplemente necesitamos creer en ella. Los sueños y las visiones son formas en las que nuestra imaginación nos habla. En un sueño, se puede ver la transformación de un solar vacío en un edificio completo, ilustrando cómo la fe puede convertir una visión en realidad. Este proceso es una lección sobre la importancia de la convicción y la capacidad de visualizar nuestros deseos cumplidos. La idea de asumir el estado deseado es clave. Cuando decimos recuerdo cuando esto era un solar vacío, estamos afirmando que ya no lo es. Esta técnica de usar nuestros sentidos internos para visualizar y experimentar nuestros deseos como ya realizados es fundamental para manifestar nuestra realidad. La transformación personal y la realización de nuestros deseos dependen de nuestra capacidad para creer. La creencia no tiene que estar restringida por las limitaciones sensoriales o racionales. Como se menciona en los Evangelios, todas las cosas son posibles para el que cree. Esta afirmación nos invita a expandir nuestra fe más allá de lo visible y tangible. Para algunos,
Esto puede significar dejar atrás creencias tradicionales y confiar en su propia imaginación. Puede que hayamos creído en íconos externos durante siglos, pero es hora de reconocer que el verdadero poder reside dentro de nosotros. La creencia en nuestra propia capacidad de crear y transformar es lo que nos permitirá alcanzar nuestros deseos. Adoptar esta mentalidad no siempre es fácil. La razón y los sentidos a menudo nos dicen que ciertas cosas no son posibles. Sin embargo, mediante la práctica constante, podemos fortalecer nuestra fe. Imaginemos a un violinista que domina su instrumento. Al principio, puede haber disonancias, pero con práctica, produce armonía. Similarmente, al practicar la fe y la imaginación, podemos aprender a manifestar nuestros deseos con mayor precisión y éxito. Este proceso requiere paciencia y persistencia. Al igual que un sastre imagina un traje antes de cortarlo, debemos imaginar nuestros deseos antes de verlos manifestados. La enseñanza de que Dios y el creyente son uno es profunda y transformadora. El yo soy es el nombre de Dios, y al afirmar nuestra identidad con esta conciencia, reconocemos nuestra capacidad divina para crear y transformar. Esta unicidad significa que no hay poder fuera de nosotros que determine nuestra realidad. Somos nosotros quienes, mediante la fe y la imaginación, damos forma a nuestra vida. Para poner en práctica esta enseñanza, debemos asumir nuestros deseos como ya cumplidos. Esto implica sentir la alegría y satisfacción de nuestros deseos realizados, aunque aún no sean visibles. Esta práctica de la fe nos permite caminar no por vista, sino por convicción. Como dijo Pablo, caminamos por fe, no por vista. Este llamado a la fe nos desafía a romper con las limitaciones de la razón y los sentidos y confiar en nuestra capacidad para creer y crear. Al hacerlo, descubrimos que verdaderamente todas las cosas son posibles. En última instancia, la creencia y la fe son herramientas poderosas que nos permiten trascender nuestras limitaciones y alcanzar nuestros deseos más profundos. Al reconocer que Dios y el creyente son uno, comprendemos que nuestra imaginación es la fuente de todas las cosas. Al practicar la fe y la imaginación, podemos transformar nuestra realidad y vivir una vida plena y realizada. Este viaje de descubrimiento y práctica nos invita a explorar el vasto potencial de nuestra mente y espíritu. Al hacerlo, nos damos cuenta de que verdaderamente, todas las cosas son posibles para el que cree y con Dios todas las cosas son posibles. Este es el poder de la creencia, la capacidad de transformar lo invisible en visible y hacer realidad nuestros sueños más profundos.